amantísimo Padre y buen Dios que moras en los cielos, qué grato es alabar tu santo nombre. Qué grato es, Señor, congregarnos en calidad de hijos tuyos en este momento para escudriñar tus sagradas verdades. En el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor, te rogamos que nos dé entendimiento y sabiduría del cielo. Que venga, Señor, y nos acompañe en este momento y nos dirijas y nos abra, Señor, la mente y nos ayude a comprender lo que nos quieres decir. Amén. Habla, Señor, a nuestra alma. Háblanos, Señor, en dulces notas. Y abre nuestra mente y nuestro corazón para captar tus verdades, atesorarlas en nuestro corazón y llevarlas, Señor, adelante conforme a tu gran voluntad. Quédese con nosotros y apresure, Señor, conforme a su gran misericordia, los pasos de los que han de llegar. En el dulce nombre de Jesucristo me encomiendo en sus manos y tras usted me escondo en esta hora y le ruego sapiencia y sabiduría del cielo. Amén. En Jesucristo, amén. Amén. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, por revelación a través del Espíritu Santo, en los últimos días vendría un movimiento identificado bíblicamente como Babilonia. ¿Ok? Babilonia no es nada nuevo, es simplemente el intento del enemigo de las almas por llegar al control de la humanidad entera. Nosotros lo podemos ver plasmado aún antes de que el enemigo cayese. En el cielo ya Satanás pretendió instaurar un nuevo orden, no en ese momento mundial, sino más bien universal. ¿Ok? Pero al ser expulsado del cielo por la muerte de Cristo Jesús, entonces el enemigo trató en esta tierra de instaurar un nuevo orden mundial, luego de que Adán entregase en sus manos el derecho que tenía él, porque Dios se lo había dado, de ser el dirigente o el representante de este planeta Tierra. Y nosotros lo encontramos expresado en el libro de Job, cuando nos dice que los hijos de Dios se reunieron, se congregaron en el cielo para tener una reunión, y entre esos iba Satanás, quien realmente debía de haber ido allí a esa reunión era Adán. Pero como Adán, al aceptar las pretensiones de la serpiente, cayó bajo su lazo, pues entonces le fue entregado el reino al enemigo de las almas. Cuando él se encuentra con Cristo, en el libro de Juan, en capítulo 4, cuando él se encuentra con Cristo en la tentación del desierto, él le muestra los reinos de la tierra y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Ok? Le mostró todo lo que Adán le había entregado en las manos, pero Cristo le contestó categóricamente diciéndole: al Señor tu Dios no tentarás. ¿Ok? Porque Cristo sabía que si era fiel a su Padre, a través de la cruz todo le iba a ser devuelto. Muy bien, pero siempre ha sido la pretensión del enemigo desarrollar el plan, y nos muestra que en los últimos días trataría de desarrollarlo a través de una ente, de un sistema que levantaría, identificado bíblicamente como Babilonia. ¿Ok? Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Babilonia no es más que un sistema del cual nosotros vemos hoy que prolifera en el mundo entero. ¿Ok? Inicialmente el sistema romano comenzó como un sistema eclesiástico, pero con el desarrollo o el surgir del sistema jesuita, dice la mensajera del Señor, ellos estudiaban el arte de adueñarse de las riquezas del mundo con el fin de consagrarlo a la entidad romana. Entonces, eso nos muestra que ellos buscarían apoderarse de la riqueza mundial, y para eso irían inicialmente, muestra el libro de Apocalipsis, irían a los reyes de la tierra, que son los gobernantes actuales de la tierra. El conflicto de los siglos nos lo muestra claramente. ¿Ok? Yo no lo leo hoy porque no es mi tema y no tengo mucho tiempo para profundizar en ello, pero allí lo muestra claramente que ellos se introducirían en las cámaras legislativas con el fin de dirigir la política de las naciones, instaurarían otro aspecto importantísimo para llegar al control, y creo yo, a mi juicio, humildemente se lo digo, no tienen que pensar como yo pienso, pero a mi juicio, según lo que yo he estudiado, el arma más poderosa
del sistema jesuita para llegar al control del mundo entero es apoderarse de la educación mundial. ¿Ok? El segundo aspecto que trataría Roma de controlar para llegar al control mundial. ¿Ok? ¿Para qué llegar al control mundial? Sencillamente esclavizar al ser humano y llevar al ser humano, pues el enemigo trabajando tras telones, tras bastidores, llevar al ser humano a la distracción y que cada uno piense precisamente lo que estábamos estudiando ayer. Uno se fue a qué? A su labranza y otro se fue a qué? A sus negocios. ¿Ok? Y hoy por hoy nosotros vemos que esas son las preocupaciones número uno del mundo entero. El mundo entero tiene una sola preocupación. ¿Cuál es? Dinero, dinero y dinero. Esa es toda la preocupación. Y tristemente tenemos que decirlo, esa misma preocupación se ha introducido aún hasta dentro del profeso pueblo de Dios. Y el mensaje que Dios, el mensaje que Cristo está enviando a través del tercer ángel y del cuarto ángel, precisamente es decirle a su pueblo: salid de ella, ¿qué cosa? Pueblo mío. Pero es menester que nosotros entendamos hoy lo que se está viviendo en el ámbito mundial y hacia dónde el enemigo de las almas quiere llevar al mundo entero. Ayer leíamos en el libro de Éxodo, el capítulo 5, y nosotros veíamos cómo el déspota Faraón, ¿verdad? Y el sistema del nuevo orden mundial para ese tiempo se entrevistaban entre Moisés y él. Y el versículo 1 nos dice: después entraron Moisés y Aarón. Leo Éxodo capítulo 5, versículo 1. Después entraron Moisés y Aarón ante Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: Jehová, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Hermanos, el pensamiento que inyecta la falsa educación que se ve hoy en el mundo es precisamente este. Hay dos corrientes de pensamiento que inyecta la falsa educación que se vive en el mundo hoy. El primero es este: Jehová, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová y tampoco voy a dejar ir a Israel. Yo necesito trabajadores aquí y tú tienes que venir a trabajar el sábado. ¿Qué cuento de sábado? Ir a la iglesia. El sábado aquí se trabaja. Yo no conozco a Jehová. Y el segundo pensamiento que inyecta el sistema falso educativo hoy en las mentes del ser humano lo encontramos en Daniel. No lo vamos a leer ahorita. Daniel capítulo 4, si usted quiere lo puede apuntar. Pero es el pensamiento del rey Nabucodonosor, cuando al contemplar la gran obra de sus manos, al frente tenía toda la ciudad de Babilonia, se sintió orgulloso y sacó el pecho y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí para gloria de quién? ¿De mi nombre? ¿De mi nombre? ¿De mi nombre? ¿De mi nombre? Exaltación. Y tenemos que detenernos un momento para pensar qué es lo que hace hoy el sistema en la mente de nuestros jóvenes. Cuando un joven sale de la universidad, ¿sale listo para servir a Dios? ¿O sale listo para qué? Para servir al mundo. ¿De qué manera? Primero trabajando. ¿Y cuál es el primer pensamiento de él cuando sale del sistema educativo? ¿Hacer qué cosa? Dinero. Mi Babilonia. Hacer mi reino. ¿No es esta mi gran casa? ¿No viste mi carro? Mira mi carro nuevo. No hay otro más bonito que él. Mira mi ropa nueva. Y todo gira en pos de ¿quién? Del yo. Es por eso que Ellen White dijo: necesitamos como nunca antes en este tiempo en que estamos viviendo comprender la ciencia de la verdadera educación. Aquí tenemos pues el pueblo de Dios sumido en la esclavitud. Y hoy tenemos un sistema identificado como el nuevo orden mundial que pretende esclavizar al mundo entero. ¿Ok?
Y el sistema simplemente dice Jehová. Explícame eso. ¿Qué es eso? ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Aquí tú tienes que venir a pagar tus impuestos, hermano. Si tú no pagas, te quito la casa. ¿Ok? Eso es lo que dice el sistema hoy. Estamos bajo el mismo periodo, únicamente que muchísimos siglos después. Pero el sistema hoy actúa con total tiranía. Es más, ya están persiguiendo a la gente que quiera ir en contra de algunas circunstancias. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted no manda a su hijo a la escuela? Están demandando y lo meten a la cárcel. El sistema persigue. Ahora tenemos un problema muy grande con las vacunas. ¿Lo saben? ¿Qué está pasando con las vacunas? Están provocando enfermedades, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si usted no vacuna al muchacho? ¿Qué pasa si usted no vacuna al muchacho? Ya hasta lo vienen a perseguir a su casa para que lo vacune. Y estando grande a usted, ya lo hacen vacunar a usted grande. No se salva, ¿ok? Porque el sistema está actuando como tiránicamente, hermano. Nada le interesa. Todos los días se pasan leyes para buscar aprisionar al ser humano, para buscar arrinconar al ser humano. Y el sistema hoy es simplemente una obra de teatro en la cual nadie puede parar. ¿Quién puede parar? A ver, ¿cuántos trabajamos aquí en empleos seculares en el mundo? A ver, la mano arriba. ¿Uno? ¿La hermana solamente? ¿Los demás no trabajan? Jubilados. ¿Jubilados? ¿La mayoría? Oh, bueno, gracias al Señor. Jubilados, muy bien. Déjenme hacerles una pregunta, hermana. Por ejemplo, usted que tuvo la valentía de levantar la mano. ¿Podemos parar o no podemos parar? ¿Podemos parar o no podemos parar? Vamos a decir, ¿cómo es su nombre? Ludi. La hermana Ludi. Muy bien, la hermana Ludi le dio hoy el antojo de decir: yo no voy a trabajar, Aldo. Yo esta semana no voy a trabajar más. Me voy a quedar en la casa, descansando un poco. ¿Usted puede hacer eso? No, la de... ¿Puede hacer eso o no puede hacer eso? trabajo. No solamente porque la despiden del trabajo, sino porque la economía de ella se va a ver muy afectada. Y entonces esa plataforma económica sobre la cual ella ha formado su hogar y todo su entorno, ¿qué va a pasar? Se viene abajo. Y en el afán de que al ser humano no le suceda eso, el ser humano se convierte en ¿qué? En esclavo, en una máquina simplemente que hace lo que tiene que hacer sin razonar. Para eso nos prepara este sistema. Y es un círculo de nunca acabar, un círculo que únicamente puede romper Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así estaba el pueblo de Israel antaño en el libro de Éxodo. El capítulo número 6 y el versículo número, vamos a leer desde el versículo 2, 6:2 de Éxodo, nos dice así: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob por el nombre de Dios omnipotente. Pues por mi nombre, Jehová, yo no era conocido de ellos. Y también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros y en la cual peregrinaron. Y asimismo, escuchen el versículo 5, y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quien hacen servir los egipcios. Y me he acordado de qué cosa? De mi pacto con ellos, con Abraham su padre. Si hay algo que Dios nunca dejará pasar desapercibido, será el clamor de sus hijos rogando por libertad. Hoy estaba conversando con una hermana muy querida por nosotros de Medellín, Colombia, hermano. Allá tuve la oportunidad de ir a tener unas conferencias con ellos. Conocí a una gente muy encantadora. Y la hermana me decía desesperada: no sé qué hacer, me quiero ir, pero no encuentro todavía la respuesta.
le dije, hermana, nuestra promesa, tenemos que clamar al Señor por libertad, ¿ok? Porque hoy se está repitiendo nuevamente el tiempo de la esclavitud, donde el pueblo de Dios está nuevamente fabricando ladrillos para desarrollar o construir el sistema del faraón, del nuevo orden mundial, ¿ok? Vamos a ver en el capítulo número, allí mismo en el capítulo 5, la conclusión a la cual llegó el faraón. Dice así, versículo 7, 5-7 de Éxodo: de aquí en adelante no daréis paga al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y habéis de ponerles la tarea del ladrillo que hacían antes. ¿Le mermamos la tarea? No, antes tienen que hacer la misma tarea, pero ahora ellos mismos tienen que ¿qué? Ir a buscar la Tú paja. tienes que pagar aquí los impuestos, mi hermano. Si tú no pagas los impuestos, ¿qué pasa? Te quitamos la casa. Te quitamos la casa. ¿Ok? Y no nos importa, ¿le importa algo al gobierno? Te la quitan literalmente, mi hermano. ¿Ok? Dice aquí, vayan, que hagan el ladrillo. Y habéis de ponerle la tarea de ladrillo que hacían antes. Y no les disminuiréis nada, porque están, ¿qué cosa? Ociosos. Y por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras de mentira. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus gobernadores, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la hallaréis, que nada se disminuirá de vuestra tarea. ¿Para cuánto alcanzaba un peso hace 5 años? ¿Para cuánto? ¿Cuánto valía el tanque de gas para cocinar? ¿Cuánto valía? A ver, alguien que me dé una referencia, hace 1 año, 2 años, ¿cuánto valía? 177 ¿177 pesos? ¿277? 400 y pico de 45. ¿Actualmente? No, ahorita cuesta 600, casi 700. Anteriormente valía 400. 400. ¿Hace cuánto? Hace 2 años. 2 años. ¿Y actualmente? 660 y tanto. ¿Y cuánto ha subido el sueldo? Nada. Esclavos. Y lo más triste es que no podemos parar. No podemos parar. Si paramos, ¿qué pasa? Pero la buena noticia es que Cristo tiene un plan, hermano. Y eso es lo que vamos a estar estudiando durante esta noche, si Dios permite, y mañana, si alcanzamos a tocarlo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, que fue nuestra lectura bíblica, y vamos a abrir el capítulo 11, y vamos a mirar el versículo 11 y el versículo 12. Mi interés al tratar con ustedes estos temas no es sembrar una preocupación, por el contrario, es tratar de mostrar una realidad que se vive para que como pueblo de Dios tomemos decisiones de vida para vida. Amén. Amén. Ese es el mensaje, hermano. Dice la mensajera del Señor, ha habido muchos rodeos para dar el mensaje de los 3 ángeles. Ha llegado la hora en que el mensaje debe de ir directo y al punto. ¿Ok? Sin rodeos. De esa manera, el mensaje tiene que ser predicado en estos últimos tiempos. Y el mensaje del 4º ángel, ustedes lo conocen muy bien, ha caído Babilonia, porque se ha convertido en ¿qué? En habitación de dragones y guarida de todo espíritu inmundo, ¿ok? Y albergue de toda ave sucia e incorruptible, aborrecible, ¿ok? Y dice el mensaje, salid de ella, pueblo mío. Muy bien. El Señor quiere que su pueblo salga de ese sistema, de ese estado de cosas. ¿Desde cuándo comienza el trabajo del enemigo de las almas
para tratar de cautivar al ser humano y esclavizarlo. ¿Desde cuándo comienza? El capítulo número 11 de Lucas y el versículo 11 nos marca una pauta muy interesante. Noten lo que dice. ¿Y quién de vosotros, siendo padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Noten ustedes qué es, ¿una qué? ¿Qué es? Una pregunta. El Señor Jesucristo está haciendo una pregunta. Dice, ¿quién de vosotros? ¿A quién le está hablando? Al pueblo en general. Ok, al pueblo en general le está hablando en este momento. Y se está refiriendo más directamente o específicamente a los que son padres, ¿verdad? Y le dice, ¿quién de vosotros? Si su hijo le pide, siendo padre, si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? ¿Le daríamos nosotros una piedra a nuestro hijo, hermano? No. Cuando nos pide pan. No. Ahora dice allí, y si le pide un huevo, ¿le dará qué cosa? ¿Un escorpión? ¿Alguien le ha picado un escorpión alguna vez aquí? ¿Ah? ¿Un alacrán? ¿Un alacrán? ¿2 veces? ¿3 veces? Oh. ¿A dónde, en el rancho? Oh, muy bien, ha superado la prueba. Yo creo que ningún padre le daría a su hijo hambriento un alacrán para que coma. ¿Ok? Y nosotros hoy nos vamos al siguiente versículo y decimos, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Y nosotros decimos, ahí está la promesa del Espíritu Santo. Yo digo, gloria a Dios, amén. ¿Ok? Pero no es eso lo que yo quiero tocar hoy. Yo quiero tocar hoy el aspecto de la concientización que el Señor Jesucristo busca dar, o la preocupación que el Señor Jesucristo busca sembrar en la mente de los padres que le están escuchando en ese momento. Y Él le dice, ¿quién de vosotros, siendo padre, si su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión? Hermanos, la sociedad en la cual nosotros vivimos es una sociedad que está instaurada, ¿ok? O está cimentada sobre una plataforma basada en falsos valores. Y el mundo hoy, el mundo Babilonia hoy, es una sociedad que inyecta en la mente de los seres humanos falsos valores. Y todo hoy en el planeta Tierra se mide ¿por qué? Por falsos valores. Y hoy dice el mundo entero, usted vale ¿por qué? ¿Por lo que es o por lo que tiene? Por lo que tiene. Si usted no tiene nada, nada vale. Pero si usted tiene mucho, lo atienden de la mejor manera, usted le ponen una silla para que se siente y hasta le ofrecen café en las oficinas para que usted no se vaya. En los bancos le tratan bien, no le permiten hacer filas, lo atienden enseguida. ¿Ok? Y si usted tiene títulos, pues usted es don fulano de tal, hermano. Y esto se ha regado tanto, hermano, tanto se ha regado esto, que aún dentro de la mente del mismo pueblo de Dios, esto se ve. ¿Quieren que les diga cómo? La mensajera del Señor dice, en el libro Evento de los Últimos Días, que los que van a terminar esta obra, ¿quiénes son? Los laicos. Los laicos. Los laicos. Pero a nosotros nos encanta el nombre. Viene el fulano de tal, el pastor, fulano de tal. Y si no está ese título, no. Viene el laico. Vamos a ver qué es lo que dice. Fíjense ustedes cómo la sociedad ha metido esto en nuestra mente. Viene el pastor y todo el mundo le dice, pastor fulano de tal, ¿sí o no? Viene el doctor y todo el mundo dice, doctor fulano de tal.
Pero viene el humilde constructor, el zapatero, y nosotros no le decimos zapatero fulano de tal. ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? Su nombre. ¿Y por qué no le decimos zapatero? Si al doctor le decimos doctor y al otro le decimos. ¿Por qué? Porque la sociedad ha inyectado en nuestra mente esos falsos valores. Y el Señor está llamando a un pueblo para que se concientice, hermano, de la verdad para este último tiempo. Dice la mensaje del Señor, no son los títulos los que van a terminar la obra. Es más, dice ella, pocos pastores serán utilizados en la proclamación del último mensaje de misericordia al mundo. Os sorprenderéis, dice el de los últimos días, por los medios que el Señor utilizará en los últimos días. Yo estoy esperando, hermano, y estoy predicando. ¿Saben qué? El Señor va a colocar su Espíritu Santo sobre unas criaturas que nosotros ni siquiera les ponemos cuidado. ¿Saben quiénes? Los niños. Y cuando venga el cumplimiento de Hechos, capítulo 3, capítulo 4, donde hicieron callar a los discípulos, ayer pasó la policía por allí y se parquearon allí. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Sí. Así. Pero se arrimaron allí a preguntar quiénes éramos nosotros y qué era lo que estábamos haciendo aquí. ¿Saben qué va a hacer la mayoría cuando las leyes se vuelvan tan restrictivas? ¿Saben qué van a hacer? Los que tanto hoy gritan y pelean y discuten y dicen, ¿saben qué van a hacer? Igualito que el pueblo se quedó callado en antaño cuando le dijeron los escribas y los fariseos, escuchen lo que estos dicen de ti. El pueblo entero estaba diciendo, Hosanna al hijo de David, Hosanna al hijo de David. Y cuando los escribas y los fariseos los inquirieron, dice la mensaje del Señor que todos se quedaron callados. ¿Sabe por qué? Por temor a que los sancionaran el Sanedrín. Pero dice ella que de atrás, de los atrios del templo, de nuevo comenzó a levantarse la voz, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, Hosanna al hijo de David. ¿Y sabe a quién utilizó el Señor? Dice que cuando le dijeron a Cristo, no escucha lo que estos hablan de ti, cállalo. Cristo le dijo, ¿nunca lo escuchasteis? De la boca de los mamantes perfeccionaste, ¿qué cosa? La alabanza, alabado sea el nombre del Señor. Y los niños, hermanos, van a tener un papel importantísimo en el desempeño de los últimos movimientos. Por eso hoy nosotros debemos de estar preparando a nuestros hijos, no para que salgan a servirle a Babilonia, como está haciendo la mayoría del profeso pueblo de Dios, entregándoselos a la bestia para que la bestia los eduque, para que sigan sosteniendo la silla donde se sienta la bestia, sino para que proclamen el mensaje de misericordia que Dios quiere darle al mundo que perece. Amén. Esa es la misión de nosotros, hermano. Esa es la misión de nosotros. Y cuando Cristo venga a este planeta, nos va a preguntar cara a cara, cada uno de nosotros, ¿qué hiciste con la ley que te di? ¿Dónde están los hijos que te encomendé? ¿Y quién de vosotros, si su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión? Y en los falsos valores que estamos viviendo hoy, el muchacho desde antes de nacer comienza a alimentársele el ego, el orgullo, la vanidad, la competencia y el deseo de ser el más grande y el más admirado. Y nace ese niño, y cuando nace, al primer año ya se le está comprando a ese niño todo de marca, un niño que ni sabe que es una marca, ya se le está comprando todo de marca, todo colorido, para que llame la atención y se vea bonito. Y el niño va comenzando a crecer y a entender que él es el centro de todo y que todo gira alrededor de sí. Y comienza el orgullo de ese niño a alimentarse. ¿Y quién de vosotros, si su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión? Y ahora tenemos un boom mundial, ¿ok? Niños, hermanos, niños y niñas que no saben ni siquiera muchas veces hablar correctamente. Ya el padre, para complacer sus gustos y para complacer sus deseos egoístas y vanidosos, va y se endeuda para salir a comprarle una computadora al muchacho, porque
porque pobrecito mi muchacho, todos tienen computadora y cómo él no va a tener. Y le compramos computadora al muchacho y luego para acabar de rematarlo le compramos el smartphone al muchacho. ¿Y quién de vosotros, dice el Señor Jesucristo, si su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión? Y comienza Satanás en la mente de ese niño a trabajar y a educarlo, y a educarlo, y a educarlo. ¿Y saben cuál es el resultado? Niñas de 12 años, 13 años, criando niños. Y niños de 12 años y 13 años haciendo planes para asesinar personas y para robar. Y la sociedad sigue ¿qué? Cayendo, cayendo, cayendo. Simplemente porque el padre no se ha concientizado de que tiene un deber y una responsabilidad delante de Dios. ¿Y quién de vosotros, dijo el Señor Jesucristo, si su hijo le pide un huevo, le dará ¿qué cosa? ¿Un escorpión? ¿Cuántos padres hoy en el mundo le están dando escorpiones a sus hijos en las manos? ¿Cuántos padres hoy en el mundo le están dando a sus hijos una serpiente? En vez de alimento, le regalan una serpiente. Coge, hijo, para que te mates. Coge, hijo, para que seas transformado según lo que Babilonia quiere que tú seas. Coge, hijo, para que entre la falsa educación de la escuela en la que va y la tecnología utilizada mal, entonces termines en el mundo siendo uno más del planeta, siendo uno más del mundo. Con los celulares. Con los celulares, con el internet y con la computadora y con la televisión. Pobrecito el muchacho, comprémosle un plasma para que vea sus programas de televisión. Y nosotros vemos cómo poco a poco la humanidad ha venido cayendo, hermanos, porque la falsa educación está a través de todos los medios, ¿ok? Martín Lutero, el reformador, hermanos, dijo lo siguiente, hablando de la educación: Cristo, a través de la revelación dada a su sierva, nos mostró el principio de la verdadera educación. ¿Amén? Amén. Hablando de la educación, Martín Lutero dijo lo siguiente, hablando, página 131, el conflicto de los siglos. El capítulo se llama En la encrucijada de los caminos. Hablando de las universidades, Martín Lutero decía: temo mucho que las universidades sean unas anchas puertas al infierno si no se aplican cuidadosamente a explicar la Escritura Santa y grabarla en el corazón de la juventud. Si la universidad, si la escuela, si el colegio, donde quiera que sea y como sea el nombre, dice el Espíritu de Dios, si no tiene como fundamento la palabra de Dios, automáticamente se convierte en ¿qué cosa? Puertas del infierno. No lo estoy diciendo yo. El relato inspirado, el Espíritu de Dios que inspiró a su sierva lo está diciendo, hermano. ¿Ok? Dice: temo mucho que las universidades sean anchas puertas al infierno si no se aplican cuidadosamente a explicar la Escritura Santa y a grabarla en el corazón de la juventud. Yo no aconsejaré a nadie que coloque a su hijo donde no reine la Escritura Santa. Todo instituto donde los hombres no están constantemente ocupados en la palabra de Dios se corromperá. Todo instituto donde no reine, donde no se enseñe la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se corromperá. Hermanos, antes de 1844, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no existía. Lo que habían eran otras denominaciones. Por ejemplo, la denominación presbiteriana,
¿ok? La denominación metodista, de la cual vinieron gran parte de nuestros pioneros. La Conexión Cristiana, que fue una también de la cual vinieron gran parte de nuestros pioneros. Los bautistas del séptimo día, los luteranos también, ¿ok? Pero los adventistas no existían. Cuando el Señor da el mensaje del primer ángel para que fuese proclamado, escoge a un hombre que ni siquiera era cristiano. ¿A quién escogió? A Guillermo Miller. ¿Quién era Guillermo Miller? Un campesino agricultor, ni siquiera era cristiano. Y a este hombre Dios se propuso mostrarle la verdad. ¿Qué no habían allá cristianos en toda esta iglesia para mostrarle esta verdad? ¿Qué no había por allá gente que quizás había estudiado la Biblia más que Guillermo Miller, a quien revelarle estas verdades tan fundamentales? ¿Y qué pasó? Que no se lo reveló a ellos. ¿Por qué Dios no se lo reveló a ellos? Martín Lutero comenzó a escudriñar la palabra. Tardó casi 10 años en proclamar el mensaje que Dios le había dado. ¿Ok? Después de muchos años de callar y de escudriñar, decidió comenzar a proclamar. Cuando él decide proclamar, el Señor decide entregarle el segundo mensaje del segundo ángel, 1843. ¿Ok? Pero cuando él comienza a proclamar el mensaje del primero y segundo ángel, sucede algo muy interesante. Dice que las iglesias comenzaron inmediatamente ¿a qué? A cerrarle la puerta al mensaje y a echarlo afuera. No queremos escuchar lo que tú nos traes. Aquí nuestro mensaje no es ese. Sal de aquí. Y yo no sé si ustedes han leído el libro Notas Biográficas, por ejemplo, ¿ok?, de Elena White, o Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, donde ella cuenta cómo fue desfraternizada de su iglesia. ¿Saben por qué Elena White fue desfraternizada? Y no solamente ella, sino toda su familia. ¿Saben por qué? Porque ellos creyeron en el mensaje del segundo advenimiento, de la inminencia de que Cristo venía, al escuchar a Guillermo Miller. Y por eso el pastor fue a la casa, o algo muy simpático, decimos nosotros ahora, porque es exactamente lo mismo que sucede hoy. Lo único que en ese tiempo el problema era la inminente venida del Señor Jesucristo. Y el pastor metodista los visitó y les dijo: ustedes tienen que abandonar esa creencia porque no es una creencia de nuestra iglesia. Y ellos dijeron: no, nosotros estamos convencidos que el Señor Jesucristo viene en gloria y majestad. Y entonces fueron desfraternizados de la iglesia. ¿Por qué esas iglesias, hermanos, que estudiaban la palabra de Dios, fueron pasadas por alto y el mensaje le fue entregado a otras personas que no eran ni siquiera cristianas, como por ejemplo Guillermo Miller? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Ahí trajimos el librito de Sutherland, uno de los pioneros de la educación adventista, y él cuenta la historia. Él dice: el problema por el cual las denominaciones cristianas en el tiempo de los pioneros no pudieron proclamar el mensaje del primero y segundo ángel, y no pudieron estar preparados para recibir el mensaje del tercer ángel y proclamarlo, fue que habían sido educados por el sistema educativo papal romano. Y eso los incapacitó para poder proclamar el mensaje. Es decir, eran esclavos de un sistema y eso los incapacitó para poder recibir el mensaje y poder proclamarlo. Y dice: si los adventistas del séptimo día no queremos cerrar en lo que ellos cerraron, tenemos que estudiar la historia de por qué esas iglesias cayeron. Y quizás mañana podamos tocar un poquito más a fondo ese tema, porque es muy importante, ¿ok? Hermanos, es muy importante que nosotros entendamos el mensaje de la verdadera educación, porque puede ser que equivocadamente nosotros como padres estemos dando a nuestros hijos, en vez de un huevo, ¿qué cosa? Un escorpión. Vamos en este momento entonces a concentrarnos en la pizarra, ¿ok?
queremos hablar un poquito sobre la escuela de los profetas. La escuela de los profetas es muy interesante. ¿Por qué la escuela de los profetas? Porque la escuela de los profetas es el modelo de escuela que Dios quería instaurar en toda la historia para su pueblo. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Dios fue quien dio el modelo para la escuela de los profetas. Ahora, ¿qué es un profeta? Noten ustedes lo que nos dice el relato inspirado. El profeta es una persona llamada y calificada en forma sobrenatural como portavoz de Dios. Mientras que en los tiempos antiguos los sacerdotes eran los representantes del pueblo de Dios, eran sus portavoces y mediadores, el profeta en un sentido especial era el representante oficial de Dios entre su pueblo sobre la tierra. El profeta era principalmente un maestro de justicia, de espiritualidad y de conducta ética, un reformador moral, ¿ok? Con mensajes de instrucción, consejo, amonestación y advertencia. Y su obra a menudo incluía la predicción de eventos futuros. ¿Qué era un profeta? Un profeta era un qué. ¿Un qué? Un maestro. Un profeta era un maestro que enseñaba al pueblo ¿qué cosa? Era un maestro de justicia, enseñaba conducta ética, enseñaba espiritualidad y era un reformador ¿qué? Moral. Eso era un profeta. Muy bien. Tanto Abraham como Moisés fueron llamados profetas. Durante el periodo de los jueces el oficio profético languideció y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. 1 Samuel 3:1. El llamado de Samuel hacia el final de ese periodo fue trascendental. Fue el primer profeta en el sentido más estricto de la palabra y se lo puede considerar como fundador del oficio profético. ¿Ok? Hasta Samuel, dice la palabra de Dios, que había languidecido el rol profético. ¿Ok? ¿Se entiende? Muy bien. Samuel, en primera de Samuel, vamos a mirarlo allí. 1 Samuel, capítulo número 19. Primera de Samuel, capítulo número 19. Vamos a ver el versículo número 18. Primera de Samuel, capítulo 19, versículo número 18, nos dice lo siguiente. Dice así: huyó pues David y se escapó y vino a Samuel ¿en dónde? En Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y se fueron él y Samuel y moraron ¿en dónde? En Nayot. Ahora es interesante preguntarse por qué aquí nos está describiendo estos lugares en particular. Noten ustedes lo que dice el versículo 19. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot de Ramá. Y envió Saúl mensajeros que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que ¿qué hacían, hermanos? Profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. ¿Qué estaba haciendo Samuel en medio de esta compañía de profetas? ¿Qué estaba haciendo Samuel? Era el maestro. Samuel era el maestro, y en el lugar en el cual estaban en ese momento era una ¿qué? Una escuela. ¿Ok? Era una escuela. Es el primer registro que tenemos bíblico de una escuela, literalmente. Dice allí, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. ¿Ok? Allí vemos entonces la primera escuela de los profetas. La escuela de los profetas fueron una poderosa fuerza que limitó el avance de la marea del mal. Noten ustedes que languidecía el rol profético y el mal se adelantaba, el mal avanzaba, ¿ok? Pero con la instauración de la escuela de los profetas, dice que la marea del mal se detuvo. Que dice que tan a menudo amenazó con sumergir al pueblo hebreo bajo la inundación de la idolatría, el materialismo y la
injusticia. 3 características que pretendían inundar al pueblo de Dios. Pregunto yo, 3 características que reinan hoy o no. ¿Sí o no? ¿Qué reina hoy? Idolatría. La idolatría. ¿Qué adora la gente? Santos. Y no solamente estatuas y santos, hermanos. Eso solamente es de la idolatría que nosotros se muestra, podríamos decir bíblicamente. Pero la gente adora hasta sus zapatos. En este sistema en que nosotros estamos viviendo, la gente adora todo. ¿Quieren que les muestre cómo? El que tiene músculos, que va al gimnasio, que es fisicoculturista, se pone camisas delgaditas, ¿para qué? Para mostrar su músculo. Y dice, mira mi músculo, no ve mi músculo. Y el que tiene un zapato nuevo, se pone el zapato nuevo y casi que quiere poner el pie encima de la mesa. ¿Para qué? Para que le vean el zapato y dice, mira mi zapato. Y el que tiene una computadora, muestra la computadora. Y el que tiene una lente, muestra la lente. Y todo el mundo adora lo que tiene. Y algunos se adoran hasta sí mismos y su figura. ¿Lo han visto, no? Solamente basta sentarse en las redes sociales para darse cuenta cómo la gente se idolatra a sí misma. ¿Ok? Y el celular, y la cámara. A ver, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? No, quedé despeinado un poquito. No, repítela, por favor, porque esa quedó despeinadita. Y la gente se adora, hermano. Reina la idolatría. ¿Ok? Otro aspecto que reina hoy. ¿El materialismo o no? Reina el materialismo y la injusticia, ni se diga. 3 aspectos que reinaban también en ese tiempo y reinan hoy, dice. Y proporcionó una barrera contra la ola de corrupción que avanzaba con mucha rapidez. Estas escuelas proveyeron el adiestramiento mental y espiritual a jóvenes seleccionados que serían los maestros y dirigentes de la nación. Entonces, el ideal de estas escuelas era que vinieran a prepararse los que iban a salir a ser maestros espirituales del pueblo. ¿Se entiende? Hoy podríamos decir una escuela ¿de qué? De pastores, podríamos decir, de ministros. ¿Ok? Que vengan a prepararse para salir a dar el mensaje al mundo que perece. ¿Ok? El ideal educativo. Vamos a ver un poquito más de las escuelas según la Biblia. Segunda Reyes, capítulo 2. ¿Me acompañan allí? Segunda Reyes, capítulo 2. Y vamos a ver el versículo 1. ¿Ok? Segunda Reyes, capítulo 2. Versículo 1. Nos va a mostrar cómo la obra que inició Samuel proliferó de una manera interesante. Noten ustedes, versículo 1 dice: y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo, ¿de dónde? ¿Qué había en Gilgal? Una escuela de profetas. Había en Gilgal, muy bien. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues ¿a dónde? A Betel. ¿Qué había en Betel? Otra escuela de profetas. Amén. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu Señor de sobre tu cabeza? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Vinieron pues a dónde? A Jericó. ¿Qué había en Jericó? Una escuela de profetas. Miren qué interesante cómo se había proliferado esta obra que inició Samuel. Se había proliferado en todo el pueblo de Israel. Y prácticamente ya no había una sola escuela, sino que había muchas escuelas. Ese es el ideal que Dios tiene para nosotros hoy, como pueblo de Dios, que ha de dar este último mensaje al mundo que perece. Dios dejó un modelo educativo para su pueblo. Pero el pueblo hoy, sumido en la esclavitud del nuevo orden mundial, se olvidó de ese plan educativo.
Y el Señor quiere que el pueblo vuelva a las raíces de la verdadera educación, hermanos. No sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar de la escuela de Sutherland. ¿No? La escuela que fundó Sutherland, la escuela de Madison. ¿Alguna vez han escuchado la escuela de Madison? ¿Ok? La escuela de Madison es el modelo educativo que el Señor le dio a los adventistas del séptimo día para que se desarrollase en este último tiempo. Pero tristemente, porque los profetas no están trabajando, ¿ok? Y no se está dando un alimento sólido al pueblo, pues hoy se desconoce en muchas ocasiones lo que significa la verdadera educación. Y muchas veces hasta se menosprecia el mensaje, ¿ok? Miren lo que sigue diciendo. Ya había muchas escuelas de los profetas. La mensajera del Señor comenta: precisamente antes de que Elías fuese llevado al cielo, visitó las escuelas de los profetas e instruyó a los alumnos en los puntos más importantes para su educación. Repitió entonces las lecciones que él les había dado en visitas anteriores e impresionó en la mente de los jóvenes la importancia de permitir que resaltara la sencillez de cada rasgo de su educación. Tan solo en esa forma podrían recibir el molde del cielo y salir a trabajar en los caminos del Señor. ¿Qué recalcó Elías? Hermanos, y fíjense qué interesante esto. Pero antes de Elías ser llevado al cielo, ¿qué visitó? Había podido Elías decir: yo voy a ir a visitar a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos y a mis hijos para despedirme de ellos, ¿sí o no? Pero en vez de eso, ¿qué hizo Elías? Visitó. ¿Por qué Elías visitó las escuelas? Elías sabía, Las últimas indicaciones. Elías sabía, hermanos, que el arma más tremenda que Satanás tiene para destrozar todo lo bueno que hay en el ser humano es la educación. Escuchen, hermano, lo que les estoy diciendo hoy. El arma más fuerte que Roma tiene en sus manos para esclavizar al mundo es la falsa educación. Por eso el sistema es un círculo vicioso que no acaba. ¿Ok? Ahora, luego de que él se va, en 2 de Reyes capítulo 4, sigue la obra, versículo 38. Capítulo 4, 2 de Reyes, versículo 38. Y Eliseo volvió a Gilgal. Había entonces una grande hambre en toda la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. ¿En dónde estaban? Con él. En la escuela de los profetas, que había ¿en dónde? En Gilgal. Dice que porque le dijo a su criado: pon una grande olla y es potaje para los hijos de los profetas. Y salió un campo, ustedes ya conocen el resto de la historia. Hicieron un potaje, hay muerte en la olla, hay muerte en la olla. Y Eliseo lo sanó. La obra médico, ¿qué? Médico misionera. Allí instaurada o mostrada o proyectada a través de la escuela de ¿quién? De los profetas. Qué bonito, hermanos, como todo el mensaje se entrelaza. ¿Lo notan ustedes? El mismo mensaje que Dios ha dado para su pueblo en este último tiempo, que terminemos el mensaje a través del método de Cristo, que es la obra médico-misionera. Aquí lo vemos implementado también por los siervos de Dios, justamente después de que Elías fue llevado al cielo. Samuel fundó los primeros establecimientos organizados para la instrucción religiosa, o sea, las primeras escuelas, y el desarrollo de los dones proféticos. Entre las principales materias de estudio, escuchen esto, hermanos, ¿están conmigo? Miren lo que dice aquí. Entre las principales materias de estudio estaban la ley de Dios, igualito que en las escuelas hoy, ¿sí o no? Uy, estaba la ley de Dios con las instrucciones dadas por Moisés. No solamente los 10 mandamientos, enseñaban todas las instrucciones dadas por Moisés. ¿Ok? Lo que tiene que ver con la higiene, lo que tiene que ver con la alimentación,
lo que tiene que ver con la moralidad. Todo eso lo enseñaban ¿en dónde? En la escuela de los profetas. Dice aquí, la historia y la música sagrada, ¿y qué más? Y la poesía. Es decir, se enseñaba a los niños a desarrollarse intelectualmente y físicamente de una forma completa. Amén. Eso es una verdadera escuela, una verdadera educación. En estas escuelas de los profetas, los jóvenes varones eran educados por quienes no solo estaban bien versados en la verdad divina, sino que ellos mismos mantenían una íntima comunión con Dios y habían recibido la gracia especial de su espíritu. Eso hablando con referencia a las escuelas de los profetas, que fue el modelo educativo instaurado inicialmente o que se nos muestra en la Biblia, ¿ok? Ahora, quiero leer algunos párrafos con ustedes de este interesante libro que se llama Testimonio para la Iglesia, el tomo número 6. Testimonio para la Iglesia, el tomo número 6. El capítulo se llama El mensaje del tercer ángel en nuestras escuelas. Noten lo que dice. En el libro de Apocalipsis tenemos cerca de una obra, leemos acerca de una obra especial que Dios quiere que su pueblo haga en estos últimos días. ¿Que Dios quiere que qué? Que hagan estos últimos días. ¿Que hagan lo del mundo? No. ¿Que hagan los pentecostales? ¿Que haga quién? Su pueblo en estos últimos días. Él nos ha revelado su ley y nos ha mostrado la verdad para este tiempo. Esa verdad se despliega constantemente y Dios quiere que seamos entendidos en ella para que podamos distinguir entre lo correcto y lo erróneo, entre la justicia y la injusticia. El mensaje del tercer ángel, la gran verdad probatoria para este tiempo, ha de enseñarse en nuestras instituciones. Amén. Amén. Gloria al Señor. Es designio de Dios que por intermedio de ella se dé esta amonestación especial. Sí, hermana, muchas gracias. Es designio de Dios que por intermedio de quién? ¿De quién, hermano? ¿De quién? ¿De ellas quiénes? De las escuelas. Por intermedio de las escuelas, dice que se dé la amonestación del tercer ángel al mundo entero. ¿Se está cumpliendo con esto? No. ¿Se está haciendo esto? La educación adventista ha sido, hermano, sumida, absorbida totalmente por la educación del nuevo orden mundial. Y hoy en las escuelas adventistas se enseña lo mismo que se enseña en las escuelas del mundo. Por eso el Señor levanta la obra de sostén propio. Por eso el Señor lo levanta a ustedes y por eso el Señor me levanta a mí. No para que nosotros nos sentemos a jugar a la iglesita, sino para que comencemos a hacer planes concisos y precisos para empezar a desarrollar la obra que Dios quiere que su pueblo tenga o desarrolle en este último tiempo. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Amén. Muy bien. Noten lo que sigue diciendo. El tiempo es corto. Los peligros de los últimos días están muy cerca y debemos velar y orar, estudiar y dar oído a las lecciones presentadas. ¿En dónde? En los libros de Daniel y Apocalipsis. Esta es la educación que debe darse pacientemente. Que nuestras lecciones sean apropiadas para los días que vivimos y que nuestra instrucción religiosa sea dada de acuerdo con el mensaje que Dios envía. Amén. Amén. La importante y grandiosa obra de preparar un pueblo que posea el carácter de Cristo y que pueda estar en pie en el día del Señor ha de llevarse a efecto. Mientras navegamos en la corriente del mundo, no tenemos necesidad de velar ni tampoco de remo porque la corriente nos lleva. Pero cuando empezamos a navegar hacia contra la corriente, entonces empieza ¿qué cosa? Nuestro trabajo. Satanás introducirá toda clase de teorías para pervertir la verdad. La obra avanzará con dificultad, pues desde la caída de Adán el mundo ha tenido por costumbre pecar. Pero Cristo está en el campo de acción. Amén. Gloria a su santo
y al hombre le toca acabar aquello en lo cual Dios ha trabajado. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, o Adán más precisamente, escuchen lo que le voy a preguntar. Cuando el Señor creó a Adán, ¿lo hizo perfecto? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Y lo hizo completo? ¿Sí o no? Sí. Medítenlo bien. ¿Lo hizo perfecto, sí o no? ¿Lo hizo completo, sí o no? Amén. Siempre le faltaba algo completo. Lo hizo Le faltaba algo. completo como Para que Adán pudiera llegar a ser completo, necesitaba una cosa. ¿Sabes qué era? Su pareja. No. Necesitaba llenar su mente de información adecuada. Y para eso, ¿qué necesitó hacer? ¿Qué necesitó hacer Adán? Sentarse en la escuela a aprender de quién. ¿Aprender de quién? De Dios. De Dios. ¿Y quién fue el primer maestro? Dios. ¿Y quién fue el primer alumno? Adán. Se sentó Adán y Dios comenzó a traer todos esos preciosos animales, ¿verdad? Y Adán los miraba, los examinaba. Uy, este tiene pelo. Uy, este tiene escama. Qué diferente este de color gris y este de color café. ¿Cómo le vamos a poner a este? ¿Y cómo vamos a llamar al otro? Y comienza Adán a llenar esa mente de información. ¿A través de qué? De la escuela, de la educación. ¿Ok? Para que el ser humano pueda llegar a ser completo, hoy necesita una correcta educación. Y para eso el Señor nos está llamando a nosotros, para que nosotros prosigamos el plan educativo que el Señor instauró y le dio a nuestros pioneros. ¿Ustedes se imaginan algo? Algo este muchacho, en toda la flor de la juventud, con todo el poderío y la fuerza que Dios le ha dado. ¿Amén? Aquí, hermanos, aquí, con los niños de ustedes, instaurando una escuela en la cual se les enseñe el mensaje del tercer ángel y se les enseñe música y se les enseñe arte y se les enseñe una educación que únicamente tenga como fundamento la palabra de Dios. ¿Saben lo que va a pasar dentro de un año? Ustedes van a tener aquí una escuela de niños. Ese niño que está allí, hermano, va a proclamar el mensaje de los tres ángeles sin miedo y va a causar una obra, hermano, tremenda en Tuxtla Gutiérrez. Dice el Espíritu de Dios, por lo tanto, no se pierda más tiempo en explayarse en las muchas cosas que no son esenciales y que no guardan ninguna relación con las necesidades presentes del pueblo de Dios. No se pierda más tiempo en enaltecer a los hombres que no conocen la verdad, porque el tiempo está cerca. No hay ahora tiempo para llenar la mente con teorías de lo que comúnmente se llama educación superior. Antes de que el Señor diera esto, ¿sabe qué se enseñaba en las escuelas, hermanos? Mañana les voy a mostrar un poquito de eso, si Dios permite. En las escuelas se enseñaban lo que los griegos habían instaurado en el planeta Tierra. Lo que los romanos mostraban como sabiduría, lo que los romanos y los griegos enseñaban como sabiduría, eso es lo que enseñaban en las escuelas. Y hasta hoy nosotros vemos eso, Pitágoras y todas esas, Baldor y todas las cosas. Puras cosas que vienen del antiguo pueblo griego y de los romanos. Y eso era lo que se exaltaba en la falsa educación hasta cuando el Señor levantó la obra de los adventistas del séptimo día y comenzó a revelarles el plan educativo después de 1890. ¿Ok? Y ella dice, no se pierda más tiempo para llenar la mente con teoría de lo que comúnmente se llama educación superior. El tiempo consagrado a aquello que no tiende a moldear el alma a la semejanza de Cristo es tiempo, ¿qué cosa? Perdido para la eternidad. Y yo no lo estoy diciendo, hermano.
escrito está. Escrito está. No podemos permitir esto, por cuanto cada momento rebosa de interés eterno. Hemos de permitir ahora, cuando la gran obra de juzgar a los vivos está por empezar, que ambiciones no santificadas en posesiones del corazón y nos induzcan a descuidar la educación requerida para hacer frente a las exigencias de este tiempo de peligro. Sabemos que hay escuelas que dan oportunidades para instruirse en la ciencia, pero queremos algo más que esto. Cuando se instauró la escuela de Battle Creek, ¿ok? No había quien la dirigiera, ¿saben? Tuvo el Señor que levantar a un hombre que estaba recién converso, a la 21, ni siquiera entendía lo que iba a hacer. Es un apellido un poco complicado, como Zuckerberg, una cosa así. Mañana yo lo voy a traer porque lo tengo en el otro tema, ¿ok? Este hombre fue nombrado director de la escuela de Battle Creek, ¿ok? Pero al ver lo que trataba de hacer o la influencia de la directiva de la iglesia, este hombre decidió renunciar y dejar la escuela de Battle Creek. Y fue llamado a otro hombre que ni siquiera era adventista para dirigir la escuela de Battle Creek. Allí fue cuando describieron los testimonios. No sé si ustedes los han leído, pero dice la mensajera del Señor que el Espíritu Santo estuvo a punto de ser derramado. Pero los alumnos del colegio se vieron imbuidos y llenos del amor y la pasión por los juegos. ¿Lo han leído? Por los guantes de boxeo, por el ciclismo y por el fútbol. Y dice que gritaban, se reunían y gritaban. Y el Espíritu de Dios estaba mirando estas manifestaciones y se alejó. Y Cristo no vino. ¿Ven? Allí entonces ella escribió esto: la ciencia de la verdadera educación es la verdad, la cual ha de quedar grabada tan profundamente en el alma que no pueda ser borrada por el error que abunda por doquier. El mensaje del tercer ángel es verdad, luz y poder. Si el mensaje, escuchen esto, yo no lo estoy diciendo, está escrito, testimonio para la iglesia, todos 6. Si el mensaje de la educación es verdad y el mensaje del tercer ángel es verdad, entonces las dos cosas son ¿qué? Son lo mismo. ¿Ok? Muy interesante. Dice, si el mensaje del tercer ángel es verdad, luz y poder, y presentarlo de tal manera que produzca las debidas impresiones en el corazón, debe ser la obra de nuestra escuela, tanto como de nuestras iglesias, del maestro como del ministro. Los que aceptan puestos de educadores deben estimar cada vez más la voluntad revelada de Dios, tal como nos es presentada clara y notablemente a través de Daniel y Apocalipsis. Voy a ir terminando con esto, ¿ok? 3 laminillas más y terminamos. ¿Por qué Dios dejó el mensaje de la educación? ¿Por qué? Porque el Señor sabía que esto se iba a dar, ¿ok? Y parte de la educación de su pueblo es que salga del sistema de las ciudades. ¿Por qué? Mire lo que dice: las ciudades se han vuelto como Sodoma y nuestros hijos se ven diariamente expuestos ¿a qué? A muchos males. ¿En dónde se ven expuestos nuestros hijos mayormente a muchos males? ¿En dónde? En las escuelas de las ciudades. Allí es donde reina el vicio y la perdición, ¿ok? Dice, a menudo los que asisten a las escuelas públicas se relacionan con otros que están en peor condición que ellos, a los cuales, aparte del tiempo pasado en la clase, se les permite adquirir una educación callejera. Los jóvenes se impresionan fácilmente y a menos que el ambiente que les rodea sea el más apropiado, Satanás usará a estos niños de carácter torcido para que ejerzan su influencia sobre los que fueron más cuidadosamente enseñados. ¿Saben por qué tenemos hoy el índice de juventud perdida en la iglesia? ¿Saben por qué hoy el mensaje adventista está siendo más bien lleno de personas mayores? ¿Saben por qué? Aquí está el por qué. Dice, Satanás usará a estos niños de carácter torcido para que ejerzan su influencia sobre los que fueron cuidadosamente ¿qué? Enseñados. Así, antes de que los padres observadores del sábado se percaten de los estragos que está haciendo el mal, las lesiones de depravación se habrán aprendido y las vidas de sus hijos se habrán contaminado con la corrupción.
Ahora quiero mostrarles dos noticias actuales. Noten lo que está sucediendo. Esto es en Argentina, ¿ok? Rafael Román, secretario de Educación, esto es de octubre 13 del año 2015. Secretario de Educación dijo el lunes que la nueva regulación aplica también para los alumnos gay, lesbianas o transexuales. Agregó que los maestros ya no podrán disciplinar a los estudiantes que prefieran usar falda en lugar de pantalón o viceversa. Ningún estudiante podrá ser sancionado por dejar de utilizar una pieza particular de ropa con la cual no se sienta cómodo o cómoda, dijo el señor Rafael Román a los medios de comunicación. Ya los hombrecitos, ¿no? Ahí están los hombrecitos con falda, a ver. Esta noticia es del 21 de junio del año pasado, 2015. Miles de familias en Roma piden parar el adoctrinamiento sexual en las escuelas. Roma, 21 de junio del 2015. Fue una gran fiesta en defensa de la familia en la que se pidió que el gobierno no adoctrine a los niños en las escuelas. Este fue el objetivo de la gran manifestación que tuvo lugar en Roma el sábado por la tarde y que fue organizada por el comité Defendamos a Nuestros Hijos. ¿Qué están enseñando en la educación falsa del mundo? La homosexualidad. Eso es lo que el nuevo orden mundial está enseñando al mundo de el tiempo futuro. Terminemos, hermanos, con un versículo, ¿ok? El Señor Jesucristo lo describió de la siguiente manera, de una manera tremenda. Lucas capítulo 17, Lucas capítulo número 17, versículo 28, dice de la siguiente manera: asimismo también, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó ¿a cuántos? A todos. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermanos, nosotros estamos viendo delante de nuestros ojos el cumplimiento de las profecías. Amén. Estamos viendo cómo todo lo que el Señor Jesucristo dijo que se iba a cumplir en este último tiempo se está cumpliendo al pie de la letra. Y el pueblo de Dios que vive en este tiempo tan solemne debe de despertar para llevar a cabo, para llevar adelante la obra que Dios le encomendó. La educación verdadera, hermano, juega un papel importantísimo en el mensaje del tercero y cuarto ángel. Unámonos pues como hermanos, para juntos, hermanos, adelantar este mensaje y proclamarlo al mundo que perece, y que cada uno de nuestros hijos, en vez de ser un hombre y una mujer que trabajen para el adelanto del nuevo orden mundial, se pueda convertir en un misionero, un médico misionero que lleve adelante la obra que Dios instituyó y que Dios confió a su pueblo para este último tiempo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Que Dios les bendiga y les guarde. ¿Ok? Amén. Mañana, si Dios quiere, nos veremos con un nuevo tema. El Señor les guarde y les bendiga esta noche.